Vamos a entonar el himno 512. 1, 2, 3, 4. Buenas tardes, hermanos. La lectura se encuentra en Efesios 3, del 14 al 19. La palabra de Dios dice: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Hola hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga, sean bienvenidos en esta hora a nuestro servicio de oración. Hoy tendremos una clase muy bonita basada en Efesios capítulo número 3, donde vamos a hablar acerca de las dimensiones del amor de Dios. Así que sin más preámbulos en esta hora, pues vamos a orar para pedirle a Dios su dirección. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más. Gracias por podernos permitir, Señor, llegar hasta esta hora del día. Gracias por tu infinita misericordia, Señor, por habernos dado la vida en esta hora. Y en este momento, Señor, te pedimos que
tomes el control de esta clase, que seas tú quien nos enseñe, que tu Espíritu Santo, Señor, prepare nuestros corazones para tu enseñanza y que la podamos poner en práctica, Señor. Guárdanos en este tiempo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hoy día estamos viviendo un tiempo especial donde los chicos tienen que estar aprendiendo en casa, ¿verdad? Y ahora los papás nos tenemos que convertir en maestros también, nuevamente recordar muchas cosas. Y en esta tarde pues vamos a tener también una clase recordando un poquito de trigonometría bíblica. Vamos a hablar acerca de lo largo, lo ancho, lo alto y lo profundo. Y mire, dice el versículo número 18 del libro de Efesios, capítulo 3, donde tuvimos la lectura, dice así: que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y ese es el deseo de Dios, que nosotros podamos entender qué tan grande, qué tan maravilloso es el amor de Dios, para que podamos ser llenos de la plenitud de Dios. Así que en esta tarde vamos a analizar entonces estos principios que nos enseña el libro de Efesios en el versículo 18. Mire, la cruz representa prácticamente las 4 dimensiones del amor de Dios: la longitud, la anchura, la profundidad y la altura. Todo en una ruta en la vida del ser humano. Necesaria entender esto para que esto pueda dar vida a las personas. Así que vamos a ver la primera de las dimensiones del amor de Dios. Así que la primera es la anchura. Dice el versículo 18, conocer cuál sea la anchura. Así que podemos hacer la pregunta: ¿qué tan amplio es el amor de Dios? Y en la escuela dominical tenemos un canto que dice: el amor de Dios es maravilloso. Y luego dice: tan ancho que no puedo estar afuera de él. Y mire, ¿qué tan amplio es el amor de Dios? Pues es tan amplio como la gracia de Dios. Y definir lo que es gracia, pues es algo, es un regalo que se le da a alguien que no lo merece, que solamente se da por amor. Y es algo en donde usted no necesita hacer nada para merecerlo o para recibirlo o para ganarlo. Simple y sencillamente la persona se lo da. En este caso Dios nos da a nosotros su gracia para poder tener vida. Así que todo lo que necesita la persona que recibe ese regalo es dar las gracias, ser agradecido y amar al dador. Pero repitiendo nuevamente la pregunta: ¿qué tan amplio es el amor de Dios? Mire, en el libro de Mateo, capítulo 5, vamos a encontrar la respuesta a nuestra pregunta. Versículo 43 al 45, dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Vea, qué tan grande, qué tan amplio es el amor de Dios, que abarca a todos los seres humanos, a todos. Dice aquí, buenos o malos, justos o injustos, para todos es la gracia de Dios, para todos. Y algunos a veces no le reconocen o no le quieren aceptar. Este es un regalo tan maravilloso que Dios nos dio.
en el Antiguo Testamento vemos como algunos personajes hallaron gracia delante de Dios. Dios manifestó su amor en ellos, por ejemplo, Noé, Abraham, Moisés, Jacob. Pero en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo vino y Él dio gracia, la gracia de Dios a todas las personas. Empezó primero con 12 discípulos y después fue añadiéndose cada día los que habían de ser salvos, hasta que usted y yo llegamos a través de la gracia del amor de Dios, llegamos a sus pies y le conocimos. Y hoy estamos aquí para darle la gloria y la honra. Así que es tan grande. La gracia especial viene de Dios y es necesaria porque a través de ella nuestros ojos pueden abrirse y ver las maravillas de Dios. Nuestros oídos pueden destaparse y escuchar de la gracia de Dios. Solamente a través de la gracia podemos entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y entender las buenas nuevas de salvación. Hoy mismo vivimos el tiempo de la gracia, en el cual a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo está abierto esa puerta para que usted y yo podamos llegar ante nuestros padres. Recordemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Así que la gracia de Dios se manifiesta a través del amor de Dios. Entonces, esta primera dimensión del amor de Dios tiene que ver con su amplitud. Y vamos a ver estas dos dimensiones horizontales. La primera es la anchura y la segunda de ellas es la longitud, es decir, qué tan largo o cuánto dura el amor de Dios. Y respondiendo a esta pregunta, es tan largo como la misericordia de Dios. Y la misericordia es la otra cara de la moneda. Y dijimos anteriormente es que la anchura es la gracia, la longitud es la misericordia. Porque también la misericordia no es recibir lo que merecemos. Recordemos que allá en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es la muerte. Usted y yo, por el pecado, lo que merecíamos es la muerte. Y no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual. Es decir, separados para siempre de Dios. Para siempre. Pero gracias a la misericordia de Dios, usted y yo hoy estamos aquí. Mire, la gracia es recibir lo que no merecemos y la misericordia no es recibir lo que merecemos. Parece un juego de palabras, pero realmente es una cara de una misma moneda. Es recibir lo que no merecemos. En el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, un versículo que todos sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Un amor tan grande como para dar a su Hijo para que muriera por usted y por mí, para que usted y yo tuviéramos vida. Y no solo habla de la vida física, de poder gozar de sus bendiciones aquí, sino sobre todo de la vida eterna. Eso es lo principal. Ahora, pudiéramos hacer otra pregunta y decir, ¿hasta cuándo termina la misericordia de Dios? Dice el Salmo 103, versículo 17, que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Es decir, que su misericordia es para siempre, no tiene fin. Y el Salmo 136, si usted lo lee ya con calma ahí en su casita, va a ver que al final de cada versículo dice, porque la misericordia de Dios es para siempre. Y cada vez que termina, dice esa letanía. La misericordia de Dios es para siempre. Recordándonos que la misericordia de Dios es eterna. Y dice Lamentaciones que gracias a ella usted y yo no hemos sido borrados de esta tierra. En el Antiguo Testamento existe el ejemplo de Coré y sus cuates que por haberse rebelado ante Moisés, la tierra se abrió y fueron tragados con todo y sus familias, por haberse opuesto
a la voluntad de Dios a través de Moisés. Imagínese que a través del pecado usted y yo fuéramos desaparecidos, pero gracias a la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, no hemos sido borrados de esta tierra. Hasta aquí hemos visto dos dimensiones horizontales. Y si recordamos la cruz de nuestro Señor Jesucristo, vemos gracia y misericordia a ambos lados. Así es el amor de Dios. Así que ahora vamos a ver las dimensiones verticales, que también tienen un propósito. Así que las dimensiones horizontales, que acabamos de estudiar en este momento, tienen el propósito de atraer a las personas hacia nuestro Padre. A través de esas dos dimensiones, si usted y yo venimos, reconocimos que éramos pecadores, que era necesario arrepentirnos, que era necesario dar pasos de fe, bautizarnos y aprender. Y hoy estamos aquí en la iglesia, gracias a estas dos dimensiones. Ahora vamos a ver las dimensiones horizontales, que también tienen dos grandes propósitos para los seres humanos. Así que la primera de ellas, la dimensión, estamos viendo ahora dimensiones verticales y vamos a ver la profundidad. Así que la pregunta es, ¿qué tan profundo es el amor de Cristo? ¿Qué tan profundo es? Pues es tan profundo como su justicia. Mire, Salmo 36:6, para aprender qué tan profundo es. Y me llama la atención cómo la Biblia es tan hermosa para enseñarnos. Dice, tu justicia es como los montes de Dios, y tus juicios, abismo grande, es decir, son muy profundos. El apóstol Pablo decía incluso que son inescrutables, que a veces son difíciles de entender los justos juicios de Dios para nuestra vida. Esos justos juicios nos hacen cada vez ser mejores personas, aprender a ser mejores. La palabra de Dios está lleno de normas, de leyes, de reglamentos que nos hacen mejores hijos de Dios. Miren, un buen ejemplo de ello es allá en el libro de Éxodo. No los vamos a leer, pero quiero mencionar un ejemplo. Éxodo capítulo 21 y 22. Se dan una serie de leyes para que nosotros podamos ser mejores personas. Mire, dice, por ejemplo, leyes sobre esclavos, leyes sobre la violencia, leyes sobre nuestras responsabilidades, leyes sobre la restitución. Pero quiero dar un ejemplo. Capítulo 22, versículo 1 dice, cuando alguno hurtare un buey o una oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey tendrá que pagar 5 bueyes, y por aquella oveja tendrá que pagar 4 ovejas. Es decir, no solamente se trataba, hiciste algo malo, bueno, tienes que corregirlo y tienes que mejorarlo, tienes que recuperar la confianza perdida, tienes que ser mejor. El Señor Jesucristo decía, si alguien te pide caminar 1 kilómetro, tú camina con él 2. Es decir, si alguien te pide la mejilla, dale la otra. Es decir, siempre nos enseña a ser mejores. Los justos juicios de Dios, que es lo profundo, nos hacen tener cimentada nuestra fe. Si usted recuerda la cruz, usted va a encontrar la profundidad es como las raíces de los árboles. Y los juicios de Dios, la justicia de Dios que nos hace mejores hijos, es para que usted y yo estemos mejor cimentados. Hoy día vivimos tiempos pues muy, ¿cómo decirles? Muy permisivos. Hoy día los niños, por ejemplo, cuando dicen una mala palabra, los papás en lugar de corregirlo y decirle, hijo, no, eso no es correcto, hasta le hacen fiesta, hasta lo graban y lo suben al Face para que todos se enteren. Cuando tenemos que hacer la corrección. Hoy vivimos tiempos difíciles. Incluso hoy día ya no es posible darle una nalgada, una llamada de atención a los hijos porque dice que estamos atentando contra sus derechos. Vivimos tiempos difíciles. Por eso Dios es totalmente contrario a lo que el mundo enseña. Porque los
justos juicios de Dios son para nuestro bien. Mire, Hebreos 12, 5 y 6. Y es algo que a veces aprender los justos de Dios es algo muy, muy bonito. Mire, Hebreos 12, 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Imagínense si aplicáramos lo que la ley humana dice a lo que Dios nos dice. Él dice que reprende, castiga, nos hace mejores seres humanos. Tenemos que aprender a ser buenos ciudadanos, buenos hijos de Dios. Tenemos que ser la diferencia. Jesús nos llama a ser luz y sal de este mundo, y es a través de los justos juicios de Dios como lo podemos aprender. Así que allá en Apocalipsis 3:19 también dice que a todos los que amo yo los reprendo y castigo. Dios habla a través de la profundidad y de su justicia, nos enseña a ser mejores, a ser buenos hijos de Dios. Así que ya llevamos 3 dimensiones del amor de Dios. Y vamos a ver la última, que tiene que ver con la altura. ¿Qué tan alto es el amor de Dios? Y recordando aquel canto que dice, tan alto que no puedo estar arriba de él. No puedo estar. ¿Por qué? Mire, porque la altura significa el conocimiento y la verdad de Dios. Vamos a leer ese versículo, Isaías 59:5, dice así. 55:9, yo me equivoqué, permítame hermano. Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, por más que nosotros intentemos comprender a Dios, Él está, dice, más arriba de nosotros. No podemos estar por arriba de la verdad de Dios. Es importante conocer esta parte. Nosotros debemos buscar el conocimiento de Dios y aplicarlo a nuestra vida. Es necesario. Fíjese que también en el milenio, cuando el Señor regrese y regresemos con Él a reinar en esta tierra, va a haber pueblo rebelde que va a querer seguir haciendo cosas contrarias a Dios. Por eso dice la Biblia que Él va a regir con vara de hierro para corregir a aquellos que estén mal. Va a haber una última oportunidad antes del juicio del trono blanco. Es importante en la altura tener el conocimiento de Dios. Cada día tratar de parecernos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Cada día aprender. ¿Y cómo podemos crecer? Cada día ir subiendo. Bueno, a diferencia de los antiguos, nosotros tenemos la palabra de Dios. Y por eso es importante que la estudiemos. Hay una frase que dice, si usted tiene una Biblia, créame, usted es un hombre sabio. Pero si usted agarra su Biblia y la lee y la memoriza, usted va a ser un hombre salvo. Pero si usted agarra su Biblia, la lee, la memoriza y la pone en práctica, entonces usted va a ser un santo. A través del conocimiento y la verdad de Dios. Por eso allá en 2 de Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos. Todo lo que queramos aprender está aquí. No tenemos por qué ir a buscar en otras cosas que no sea la palabra de Dios.
es importante. Hemos visto en esta tarde 4 dimensiones del amor de Dios. Y todas están en un perfecto equilibrio. Gracia, misericordia, juicios de Dios y conocimiento y verdad. Los 4 están puestos en una dimensión especial para que usted y yo podamos llegar, dice, a la plenitud del amor de Dios. Es importante, hoy vivimos en un mundo con una cultura imperfecta y fuimos formados por padres imperfectos. Y a veces entender las dimensiones del amor de Dios nos hacen titubear, sobre todo cuando se trata de aplicar los juicios, ser justos, ser mejores personas. Porque a veces decimos, es que yo aprendí así y así soy y así seré. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que cambiar, ser nuevas personas. No podemos volver a ser lo que éramos antes. Tenemos que dejar el viejo yo y ser una nueva criatura, hecha a la imagen y semejanza de Dios. Así que en esta tarde espero que hayas podido meditar en estas 4 dimensiones del amor de Dios. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura, para que podamos entender el propósito de Dios para nuestra vida. Si tú no has conocido al amor de Dios, yo te invito a que en esta tarde puedas recibir, abrir tu corazón, abrir tu mente para recibirlo en tu corazón, para que la gracia de Dios y su misericordia puedan hacer y empezar a trabajar a ti en un cambio, y para que puedas crecer, echar raíces profundas en los juicios de Dios y cada día ir creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso es importante que asistas a los servicios, es importante que vengas a la iglesia, es importante que estés pendiente de los cursos virtuales, es importante que estés relacionado y empapado en la obra de Dios. Así que vamos a orar en esta hora para darle gracias a Dios por esta enseñanza. Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das, Padre, de poder aprender tu palabra, Señor. Gracias por saber que tu amor es tan grande que no podemos estar afuera de él, no podemos estar arriba ni abajo, tenemos que estar dentro de tus brazos. Nos perdonaste, nos hiciste nuevas personas, ayúdanos a ser mejor cada día. Bendice a nuestra amada iglesia Maranata, bendice a nuestros pastores y ayúdanos cada día a ser fieles en el camino en que tú nos has puesto, sabiendo que tú nos llevas de la mano. Gracias por esa bendición, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo domingo en el culto presencial. Hasta luego, hermanos.